Si nos, el domingo pasado, si nos recordamos, estuvimos hablando acerca de la necesidad que nos habla en la Biblia, de algo que Jesús hablaba que es necesario de que el hombre que nazca de nuevo, que es una necesidad, que no podemos conocer a Dios si no nacemos de nuevo. No podemos experimentar una vida nueva si no nacemos de nuevo. No podemos obedecer a Dios si no nacemos de nuevo. Y vemos cómo vimos cómo la salvación es algo que Dios ha preparado, es algo que Dios prepara para el hombre. Es algo donde, vimos ahí en los primeros capítulos de Juan, cuando dice que lo que le aceptaron, lo que creen en Él, no son hechos ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios, ¿no? Dios es quien hace esta obra en nuestra vida. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, también como Jesús ahí nos explicaba, es algo que a veces nos maravillamos y no sabes muy bien cómo explicarlo. Dice, es como el viento, ¿no? Dice, el que ha nacido de Dios es como ¿qué? Es como el viento que no sabes ni de dónde viene ni de dónde va, pero ¿qué? Pero sientes, lo ves, ¿no? Todos hemos experimentado estas cosas, lo que Jesús ahí nos hablaba, ¿no? Como nos enseñaba, dice, el viento, ¿no? Es algo que, bueno, pero ves el efecto, ¿no? Y la vida con Dios es algo real, ¿no? La libertad que Cristo nos quiere dar es una libertad que es real. El gozo que el Señor quiere dar al hombre es algo que es algo real. Todo lo que Dios quiere darnos es algo real, no es algo ficticio, ni es algo que no se puede, no, está ahí, ¿no? Pero para eso Dios ha preparado su salvación, dice de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y hablamos como este hombre que se le acercó a Jesús, ¿no? Dice, sabemos, ¿no? Sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si no ha venido, ¿no? De Dios. Como este hombre veía algo más allá de sus maneras, ¿no? ¿Os acordáis cuando Jesús resucitó? Dice que se fueron ahí unas mujeres a llevar a la tumba de Jesús, a llevar ahí a unas miras y, bueno, las cosas que tienen para preparar, ¿no? Para embalsamar un muerto, ¿no? Y se fueron para allá, pero dice que se le apareció un ángel y le dijo, ¿por qué buscáis qué? Al que vive, del que vive entre qué? Entre los muertos, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida somos así, tenemos unas costumbres, tenemos unas maneras, parece que el hombre siempre parece que busca una manera de llegar a Dios, siempre tiene sus cosas, sus ritos, ¿no? ¿Qué era lo más normal de hacer? Pues ir con las miras y tal, porque eso es lo que estaban acostumbrados de hacer. El Nicodemo estaba haciendo lo que estaba acostumbrado de hacer en su vida, en todo lo que era su religión, pero de repente se da cuenta de que lo que Dios habla en la Escritura es algo real, porque veía que en Jesús algo real, algo de verdad. Y eso es lo que Jesús ha venido a darnos, una vida nueva en Él, a poder todo el hombre poder nacer de nuevo, a poder tener una relación con el que vive, el que está vivo. No enredarnos. La vida cristiana no es enredarte en costumbres, en cosas, en ritos, en ese tipo de... No. Es como hemos leído, otra vez perdonad, pero para decorar lo que leíamos, dice, yo pondré, ¿no? Mi espíritu, ¿dónde? En vuestros corazones. Pondré mis leyes en vuestra mente, en vuestro corazón. Y haré que andéis en mis estatutos, ¿no? ¿Cómo es esa obra de Dios en el corazón, donde Dios hace esta obra, ¿no? Es algo real, no algo verdadero, ¿no? Y veíamos esa comparación, ¿no? De cómo le dijo a Nicodemo, dice, así como, dice, tú que eres maestro de Israel, no sabes esta cosa, ¿no? Y le dijo, pues así como Moisés, ¿no? Levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, ¿no? De que el Hijo del Hombre sea que levantado.
¿no? Hablando de la cruz, de lo que Cristo vino a hacer. Cómo Dios, por medio de Jesucristo, por ese sacrificio, es como el hombre puede, creyendo en el sacrificio de Cristo, puede nacer, ¿no? De nuevo. Porque no es necesario, tú puedes clamar mucho, tú puedes clamar, no, pero es lo que es la obra de Dios, es lo que Dios hace, es lo que realmente nos salva, es lo que realmente dice, por eso dice, por gracia sois que salvos, por medio de la fe, y eso no es de vosotros, es don de Dios. Como Dios, la salvación es algo de puro regalo. En otro sitio en la Biblia nos dice que la paga de pecado, ¿qué es? La muerte. Pero después no dice la paga de las buenas obras, sino dice, pero más la dádiva de Dios es que vida eterna, es un regalo de Dios. La vida eterna es algo que Dios nos regala, ¿sí? No es algo que tú vas a lograr y yo voy a lograr. El único logro es lo que fue de Cristo en la cruz que hizo por nosotros, ¿no? Y ahí veíamos cómo el mundo, como Pablo decía, el mundo ve la cruz de Cristo como algo como una locura, como algo sin sentido. Tú a la gente le hablas cuando está en su religiosidad, en sus cosas, y tú le dices, pero Cristo vive, Cristo es real, lo puedes conocer, puedes tener una vida nueva y déjate de costumbres, de cosas, y la gente tú le sacas, pero no, para mí ser cristiano es hacer esto, hacer lo otro. La gente tiene yo ya me han enseñado de pequeño lo que tengo que hacer, pero hay una libertad real en tu vida, ¿no? ¿A dónde van hoy en día la humanidad? ¿Dónde van la gente? ¿No? El hombre vive en pecado y le llama al pecado, le llama libertad, ¿no? Hoy en día la gente vive en pecado y dicen que están libres. Están libres y no se dan cuenta lo que el pecado hace. Y a veces cuando vemos en la Biblia, Jesús le puso este ejemplo. Yo quería que vayamos ahí en Números 21, del otro día lo que hablamos, de cómo esta historia dice que así como Moisés levantó que la serpiente en el desierto, así es necesario, ¿no? Y Jesús le puso este ejemplo a Nicodemo, porque sabía muy bien de lo que estaba hablando, para que entendiese, ¿no? Y vamos a ir creo que es Números 21, ¿sí? El 21, en versículo 4. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quiten de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, ¿no? Y vivía, ¿no? Y aquí hablamos, ¿qué es lo que cuando tú hoy escuchas la predicación de la cruz, qué es para ti la cruz? ¿No? Es lo que te digo, hoy en día la gente, tú le hablas del pecado, le hablas de esta cosa, y dicen, pero si hacer lo que me da la gana, eso es libertad. Vivir en estas cosas, eso es libertad. Vivir en esto, no, es mi derecho, eso es mi, no, y andan en esta cosa y empiezan incluso llegan a decir, pero ¿cómo va a ser Dios que me va a prohibir a mí vivir ese tipo de cosas?
Por eso una cruz, pero es una locura, es pura locura, no se comprende. No se comprende cómo alguien moribundo en una cruz a mí me va a dar salvación de qué. Es algo que no se comprende, no se entiende la cruz. No tiene ningún sentido. Cuando realmente tiene todo sentido, porque dice que ahí se derramó el amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que te dio al hombre lo que necesita para que no se pierda. Nosotros a veces pensamos y decimos, si Dios tanto me ama que me dé las cosas que nosotros a veces pensamos. Pero por eso me gusta ese ejemplo que Jesús mismo, ¿no? Él es maestro de los maestros, el ejemplo que nos da, y dice, así como, ¿no? Se tuvo que ser levantado, dice, ¿no? En una asta, ¿no? Hablando de cómo Cristo también tenía que ser levantado en un madero, ¿no? Así como la serpiente fue levantada, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre. ¿Sí? Ahora, ¿tú crees que para estas personas en esta situación, ¿sí?, esa serpiente levantada era una locura o era una tontería? Ponte la situación. ¿Se estaban qué? Se estaban muriendo. Hoy un día el hombre no entiende que se está muriendo por causa del pecado. El hombre no entiende de que hoy se muere y se va al infierno. El hombre no ve lo que el pecado hace. Aquí estamos hablando de una murmuración. Aquí Dios nos enseña de que podemos entender cómo es de venenoso el pecado. Una murmuración. ¿Qué es una murmuración? Que dices algo, mira que no... Estaban murmurando. Pero Dios envió una situación para aquellos que puedan ver lo que es realmente pecado. Que puedan ver realmente lo que realmente, porque nosotros le damos tanta ligereza a las cosas. Eso es una mentirijía, eso no pasa nada. Eso es tal, eso, ¿qué más da? Aquí estamos hablando de algo que simplemente estaban diciendo que estaban murmurando. ¿Sí? Y aparentemente en nuestro juicio parece algo, pues, hombre, de repente una serpiente mordiendo al que se estaban muriendo, dice, se murió mucho pueblo. ¿Sí? Pero Dios enseña lo que es realmente el pecado, lo que realmente hace, cómo es el veneno, cómo realmente revienta nuestra vida, ¿no? Y en esta situación, ¿no?, Dios también dio la solución. La solución no estaba en ellos, Dios mismo la dio. La salvación es algo que viene de Dios. Vemos claramente que la salvación fue por creer, por la palabra, por creer lo que Moisés le estaba diciendo, lo que Dios le estaba diciendo en este momento a través de Moisés. Cada uno que mire, dice que quedará sano de su azote. Y para ellos, ya te digo, esa solución era su todo, era su esperanza. Hasta ese momento que estaban sin esperanza, sin realmente poder hacer nada, ¿no? En esa situación, pues es lo que, hasta que el hombre no es convencido de su pecado, ¿sí? Pero cuando un día Cristo nos convenció, como de repente la cruz fue todo. De repente, cómo pudimos cerrar los ojos y solamente decir, Señor, gracias, 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 gracias por salvarme, por ir en esta cruz por mí, ¿sí? Y como cristianos, hoy en día yo lo veo porque es un pasaje que después se repite. Es un pasaje después que el mismo apóstol Pablo habla y dice en Corintios, creo que es, no lo miramos, pero habla de esto. Dice, acordaos, dice, dice, no seáis como ellos, dice que murmuraron, y dice, cayeron mucho que en el desierto. También en el libro de Hebreos no habla de esta situación y dice, si hoy escuchares la voz que de qué, de Señor, no endurezcas tu corazón, como en el día de la provocación, ¿no? Que no lo hagamos, ¿sí? No le demos, tenemos que ver en esto lo que Dios realmente nos quiere enseñar, que nos quiere enseñar lo que es realmente el pecado y que la solución para el pecado es la cruz de Cristo. Es la salvación por lo que Jesús vino. Si yo hago con el pecado otra cosa, o justificarlo, o no sé, lo único que voy a hacer es ver cómo eso va a acabar con mi vida. Yo sé que muchas veces ya tenemos una edad y hemos experimentado a veces lo que es pecado, pero aún así
si realmente no nos arrepentimos, si no vamos a la sangre de Cristo, si no dejamos que la vida de Dios fluya en nosotros, dice que el pecado lleva un engaño en sí mismo que siempre te guía a tropezar en la misma historia, en las mismas cosas. Entonces, todo necesitamos llevarlo a Cristo, ¿no? En la cruz tiene que ir todo lo que no le pertenece a Dios, ¿sí? Tiene que ir ahí, tiene que ir en nuestra vida, ¿no? Voy a ir en segunda de Pedro un momento. Segunda carta que escribió primera carta de Pedro, capítulo 2. Bien, versículo 24, 2, 24, primera de Pedro 2, 24. ¿Quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿No? Ahí vemos esa comparación, no como Cristo llevó ahí nuestros pecados en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿no? Como solamente ahí es donde el hombre puede realmente encontrar lo que necesita. Entonces, ahora, es lo que vamos a perdonar también en 2 Corintios, otro versículo. 2 Corintios, el capítulo 5. Capítulo 5 y versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y ahí vemos, no hay otra manera, no hay, ya te digo, yo puedo venir con todos mis deseos, con todas mis ganas, con todo lo que yo quiero, puedo hacer, ¿no? Miles de obras o lo que sea, ¿no? Ese tipo de, bueno, todo el mundo lo hace, es lo más normal, pero me gusta cuando el ángel se le acercó y le dijo, pero ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Sí? Es que Dios nos ha llamado a tener una relación viva con Él, real, ¿eh? Donde dice que el velo que se partió, donde podemos hoy entrar en la presencia de Dios, dice confiadamente, con un corazón que sincero, un corazón que sabe claramente lo que Dios me habla, yo necesito ponerlo por obra. Eso es gracia, ¿no? Eso es lo que quiero un poco seguir hablando, ¿no? Vamos a ir en Deuteronomio y en el capítulo 33. Deuteronomio no, en Éxodo 33. Si tú todavía no has experimentado lo que es nacer de nuevo, si tú todavía no has experimentado esa cosa, dice, para que todo aquel que cree no se pierda, ¿no? La salvación es, Dios quiere que todo el mundo se salve y que llegue al conocimiento de la verdad. El Evangelio lo estás escuchando porque Dios quiere que te salves, ¿sí? Y quiere que tú obedezcas la verdad, ¿no? Y está delante de ti, ¿no? Pero y yo te puedo solamente animar, contempla la cruz, ¿no? Como dice, miradme a mí y sed salvos que
todos los términos de la tierra. Es donde hay que mirar, es donde hay que estar. Y es donde hay que llevar mis angustias, todo. Porque ahí es donde encontramos salvación, ¿no? Pero después como cristianos en nuestro caminar, yo necesito tener la cruz presente en mi vida, ¿no? Necesito cada día ver lo que realmente el pecado hace en mi vida, ¿no? Necesito ver que yo tengo una necesidad. Cristo dice que vino a deshacer la obra del diablo, ¿no? Y eso es algo que, ¿cómo yo voy a seguir luchando en estas cosas? ¿Por mi fuerza? ¿O en mis capacidades? ¿No? Necesito, ¿no? Por eso está el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros para hacer esta obra donde nos dice que nos acuerda toda la verdad, donde nos guía toda la verdad, donde esa misma verdad, cuando es obedecida y con la ayuda del Espíritu Santo, dice que nos santifica, hace esa obra en nuestros corazones. Y aquí yo quería ver un pasaje, porque de verdad que en estos días atrás me venía mucho, y en 33, aquí el pueblo de Dios le había sacado de Egipto con mano poderosa, habían visto sus milagros, habían visto la realidad de Dios, habían visto todo lo que Dios hace, ¿eh? Pero Moisés sabemos que se fue a recibir los 10 mandamientos y dice que el pueblo enseguida empezaron a hacer que, pues, lo que solían hacer, ¿no? Enseguida se pusieron ahí a hacer un Dios, ¿no? Hicieron un becerro de oro y le adoraron y dice que danzaron y Dios se enfadó con ellos. Conocemos un poco la historia, ¿no? Es interesante ahí, y eso me llamó la atención y me puse ahí un poco, digo, qué ridículos somos cuando nos excusamos delante de Dios, ¿no? Porque lo lees y a veces, si conocemos un poco a Aarón, cuando Moisés vino a reprenderlo, empezó a excusarse, ¿no? Y decía, no, tiré eso y apareció que, como si Dios no sabía lo que había pasado, ¿no? ¿No? Y te pones a leer, me vino así, me puse así a leer varios pasajes donde Dios habla y el hombre empieza a excusarse, y dices, y es que lees las excusas y son ridículas, son cosas que dices, pero ¿qué sentido tiene que ponerme a excusar de algo que Dios lo ve con una claridad, ¿no? Ellos habla claramente que la habían tallado, y él decía, no, yo le tiraba ahí y salió solo. El otro rey Saúl, cuando lo reprendió Dios, dijo, no, que el pueblo cogió, el otro no sé qué. O decía, no, yo he hecho todo lo que tú me dijiste, yo lo he hecho. Y le decía a Natán, pero si lo que viene por detrás, ¿qué es? No son las vacas, no oigo yo vacas que te dije que hay que quitarlo, ¿no? No, pero es que el pueblo es ridículo. Todo lo que hacemos a veces para excusarnos, no tiene ningún sentido, ¿no? Dios viene a nuestra vida y nos habla, ¿no? Y aquí dice que después de pasar esta situación en 33, Jehová dijo a Moisés, 33:1, ande, sube aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a ti descendencia que la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera el cananeo, el amoreo, el eteo, el eseo, y Ebeo y Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque este pueblo de dura cerviz no sea que te consuma que en el camino. Y aquí vemos algo que Dios habla con el pueblo. Dice, mira, yo he dado mi promesa, ¿no? Dice, yo he prometido, dice, ve, sube acá, dice, yo mandaré mi ángel y yo cumpliré con la promesa que ha hecho que Abraham, Isaac y Jacob, pero dice, yo no estaré con vosotros, ¿sí? Y a veces, y yo creo en este pasaje que podemos un poco, a veces hablamos de la gracia, ¿no? Y a veces escucho a la gente hablar de la gracia y dicen, bueno, pues yo ya no ando ya no estamos en la ley, ¿no? Es por gracia, ¿sí? Es por gracia, claro que es por gracia, pero
Yo creo que un poco, si podemos entender en ese pasaje, ¿qué es realmente la gracia de Dios? ¿Qué es realmente? Porque la gracia tiene que ver con nacer de nuevo, tiene que ver con ese privilegio que Dios nos ha dado de ser hijos de Dios, ¿no? De estar en Él. Pero ¿cómo se manifiesta esa gracia en nuestra vida? ¿No? Y se manifiesta de que una persona cuando está en la gracia, lo que desea en su corazón es andar en el camino de Dios, desea en su corazón es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está ocurriendo en su vida, ¿no? Tito nos habla, dice, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres enseñándonos, ¿no? Que vivamos en este mundo como santa, justa y piadosamente. La gracia no te puede enseñar que tú peques. La gracia no te enseña que tú andes en otras cosas. La gracia no te dice, no pasa nada lo que haces. Cristo ya murió por ti en la cruz. La gracia no te dice eso. La gracia te enseña que en la cruz puedes encontrar el perdón de tu pecado, pero que tienes que ir adelante, que es algo que Dios quiere santificar tu vida y te lleva adelante, ¿no? Y eso es lo que tengo que detectar, porque hoy en día muchas personas, tú imagínate lo que le está diciendo aquí Dios, ¿no? ¿Cuántas personas hoy dicen, pues qué bien, ¿no? Es como y comprenden la gracia, ¿no? Pues ya Dios va a hacer lo que me ha prometido, ya yo creo en Jesús, tengo la vida eterna, ¿no? Pero de una manera muy ligera. Pero aquí Dios no está diciendo, dice, yo haré lo que te dice, pero no estaré con vosotros. ¿Tú crees que un corazón que está dispuesto a que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo no more, no está con él, tú crees que es un corazón salvado? Un corazón que no le importe si la presencia de Dios mora, si el Espíritu Santo se mueve en su vida, es una persona que ha nacido de Dios. Pero hoy en día hay muchas personas que le dicen, bueno, yo ya he creído y Cristo ha dado su vida por mí y Dios lo que dice lo cumple, ¿sí? Es una manera, aquí Dios lo está diciendo, dice, yo mandaré mi ángel y echaré, pero yo no estaré con vosotros. Y aquí vemos al pueblo y dice que huyendo esta mala noticia, huyendo dice, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. Y ahora no explica por qué no se la pusieron. Dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, y en un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Y lo primero que dice, quitaos. Y eso los atavíos tenían que ver con todas las cosas que ellos traían ¿de dónde? De Egipto. Dice, quítate estas cosas. Dios es como si le está diciendo, arrepentíos, quítate esas cosas que estáis arraigados en ellas, quítala de vosotros. Y es como, de alguna manera, Dios hoy en día nos habla. Es como Pablo cuando le dice, mirad, dice, tomad ejemplo. Eso le pasó para ejemplo para nosotros, para que no deseemos las mismas cosas, para que no murmuremos, para que no. Y le pone estos ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos vivir en la presencia de Dios. Queremos que Dios esté con nosotros. Queremos que el Espíritu Santo se mueva en mi vida, ¿sí? Porque hemos experimentado lo que es la libertad que Cristo da. Hemos nacido de Dios de verdad y es lo que quiere, es lo que uno desea, ¿no? Pero lo que eso hace en tu vida es que aquello que Dios te habla que tienes que quitar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? Si Dios me habla que tengo que quitar algo, ¿qué tengo que hacer? Quitarlo. Si Dios me dice, ven aquí, voy a ¿dónde? Voy aquí. Si Dios me dice, haz esto, lo hago. Si Dios ¿por qué? Porque esa es la fe, ¿no? Esa es la gracia en nuestra vida. Eso es lo que obra en nuestro corazón. Y dice que ellos empezaron el momento que tal, empezaron a quitar. Y ahí vemos cómo, ahí es donde uno te muestra realmente. Yo puedo decir, no, yo me arrepiento, pero después sigo en lo mismo, ¿no? Aquí Dios le dijo, quítate esto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quitar es qué? Es quitar. Quitar es quitar, ¿no? Es quitar. Y cuando Dios no está hablando, ¿ves? Ahí es donde tú puedes realmente poner como examen tu vida y dices, ¿qué deseo? ¿La presencia de Dios
deseo o quiero estar con ese atavío, con esas cosas que de mi vida vieja, ¿no? Que todavía, pues bueno, prefiero estar ahí. Ahí es donde uno tiene que pararse realmente y realmente examinar su corazón. ¿Sí? Ahora, lo que no puedo pretender es que vivir en la presencia de Dios, estar y en el mismo tiempo que, pues, andar en lo que antes andaba, ¿no? Cristo vino a nuestra vida ¿para qué? Para llevarnos adelante, en su plan, en sus propósitos, en sus cosas, para que nuestra vida pueda ir en adelante, ¿no? Y vemos que ellos lo primero que hicieron que, pues, pusieron en práctica lo que Dios su arrepentimiento fue de verdad, desecharon lo que, desecharon lo que tenían que lo que Dios te dijo, fuera. Dice que en 6, entonces los hijos de Israel dice, se despojaron de los servides desde el monte de Horeb. Ahora dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y llamó el tabernáculo y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera de qué? Del campamento, ¿no? Y aquí vemos, dice, cada uno que buscaba a Dios que salía, ¿no? Salía. Es lo que buscar, desear, es lo que Cristo decía. Cuando uno realmente, ese lugar en el secreto, ¿no? Que deseamos en nuestro corazón, dice, tú ciérrate en tu habitación y busca a Dios, ¿dónde? En el secreto. Y vuestro Padre que ve en el secreto, dice, Él te recompensará en el público, ¿no? Cuando realmente uno va con su corazón, con esa sinceridad y busca a Dios, dice, cada uno, dice, salían ahí, ¿no? No sabe. Y sucedía que cuando salía Moisés, tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que entraba en el tabernáculo, ¿no? Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y que le adoraba, ¿no? Y eso tiene que estar en nuestra vida. Tiene que ver ese deseo, ¿no? A veces sí, pero tiene que haber un deseo de estar en la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios, ¿no? Y a veces yo me tengo que preguntar, ¿cuándo busco yo a Dios? ¿Es solamente la reunión de domingo? ¿Es solamente en este momento, un momento donde yo me reúno solamente con mis hermanos? Que es algo importante, ¿no? Ahí es donde dice que Dios derrama bendición, ¿no? Cuando estamos los hermanos juntos y Dios hace esta. Pero también es importante de que yo tengo que mantener el mismo lugar secreto donde sé que Dios me ve, sé que Dios sabe quién soy, donde yo me pongo delante de Él, yo deseo estar en su presencia y busco. Y es algo que tiene que estar vivo en nuestro corazón. Donde yo encuentro las respuestas, ¿no? Si no busco la presencia de Dios, ¿en qué estoy? Vagando en mi mente y ahí mismo, claro, ahí se mezclan muchas voces cuando estás ahí, que se mezclan las voces de lo que has aprendido, las voces de lo que escuchas por ahí, las voces de no sé qué, pero yo necesito que Dios me hable. Dice, mis ovejas que oyen mi voz y me siguen, la conocen, ¿no? ¿Conoces tú la voz de Jesús? ¿No? Es algo importante. Eso no es, aquí en este pasaje, no, ahí mostraron ese deseo, ¿no? De que ves claramente que tomaron esas medidas, ¿no? Donde desecharon de lo que tenían que desecharse. Después en 11 me gusta porque dice en 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio de ¿qué? El tabernáculo. Esa tiene que ser nuestra actitud, ¿no? Aquí vemos Josué, y después si miras la vida de Josué, ¿no? Cómo era, dice, pero que nunca se apartaba. Ese era su deseo, ¿no? Es como vemos en el Moisés, de estar en la presencia de Dios.
en versículo 13, y es donde quiero que veamos un poco de lo que hablaba antes, de lo que realmente es la gracia de Dios en nuestra vida. Dice en 13, ahora pues, como Moisés le dice, ahora pues, si he hallado gracia que en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. Vamos a leer otra vez. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca, ¿no? No sé si llegamos a comprender lo que está ahí diciendo un poco Moisés, ¿no? Pero eso es, yo cuando miro a mi corazón, tengo que ver que eso es la gracia, que es como Moisés le dice, yo quiero ver tus caminos. Es la gracia en tu corazón de verdad, la gracia verdadera, no la gracia que nosotros no tal y decimos, bueno, gracia que para hacer lo que me da la gana, no. La gracia de Dios en nuestra vida tiene que ver con que el Espíritu Santo te enseña los caminos de Dios, ¿no? Te lleva a que tú conozcas a Dios, que te lleva a que tú andes en lo que Dios quiere, ¿eh? Y aquí vemos Moisés claramente que sabía que eso es hallar gracia. Yo no quiero que tú no quiero que me entrara en la tierra prometida, no, yo quiero hallar gracia en tus ojos. Yo quiero estar realmente conociendo lo que son tus caminos, quiero realmente conocerte a ti, que pueda conocerte, que puedo ver cómo tú me haces, como dice la Biblia, que una persona cuando nace de nuevo dice que yo te haré que andes en mis estatutos, ¿no? Ver esa obra en tu vida, necesito verla, necesito ver esa gracia como también el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien que pone en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es gracia, ¿no? Pablo le a los filipenses y le decía esto y dice, ocupaos en vuestra salvación, porque no son cosas vuestras, es algo que es una gracia que Dios nos ha dado, ¿eh? Donde si en tu vida hay querer, es porque Dios lo ha puesto, ¿eh? Y eso es lo que yo necesito ver en mi vida. Quiero ver cómo Dios ha puesto un deseo de agradarle, de adorarle, de conocer sus caminos, de conocerle a Él, ¿no? Eso es hallar gracia. Hallar gracia no es que haga lo que me da la gana y que, bueno, pues Dios ya me va a perdonar, ¿no? Eso no es gracia, ¿no? Cristo fue en la cruz porque realmente quería que nazcamos de nuevo. Y esa nueva vida tiene que ver con lo que estamos leyendo. Y aquí vemos un hombre de Dios deseando eso. Dice, si he hallado gracia, quiero esto. Quiero esto. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré que descanso. Ahí vemos como Dios, cuando hay un corazón, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué? No me saques de aquí. ¿Eh? Ahí vemos. Si tu presencia no, es que no me saques de aquí. ¿Para qué me vale vivir? Veo realmente, ¿no? Esas son las promesas de Dios. Vamos a ir en 2 Corintios un momento. A veces el hombre reivindica las promesas de Dios, ¿no? Dice, no, Dios, tú has prometido, ¿no? Y estamos ahí como reivindicando las promesas que Dios nos da en su palabra, ¿no? Y tal, y la hacemos nuestra y la reivindicamos, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta, es como, y exigimos de Dios que la cumpla, ¿no? Y estamos ahí, pero eso es muy humano, eso es una visión de las cosas muy humana. Cuando realmente la visión por la cual Dios cuando nos da las promesas es para que tú y yo podemos comprender, que podemos entender que somos suyos. Eso es lo que indican las promesas de Dios. No indican otra cosa, lo que indican es que tú eres suyo, ¿eh? Que somos suyos. ¿Eh? Y eso es importante cuando uno comprende que soy de Cristo, que soy de Dios, ¿no? Que soy de Él.
pues empiezas a andar en esta fe y en ese corazón que dices, bueno, pues Dios proveerá, Dios hará, Dios, ¿no? Y vives en estas cosas, ¿no? Pero no es de la otra manera humanamente. Ahí en 2 Corintios, por eso el apóstol Pablo aquí nos enseña y dice, teniendo tales promesas, creo que en el capítulo 6, un momentito que me encuentro, en 7:1, así que, amados, puesto que tenemos que tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos a la santidad y el temor de Dios, ¿no? Vamos a leer desde 16, para que veamos un poco el contexto. Dice, ¿y qué acuerdo hay? El 6:16, perdón, un poco antes. ¿Y qué acuerdo hay entre templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Ves? Eso es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios ha prometido. Esas son las promesas que Dios quiere que habitar, andar entre nosotros. Aquí habla de la actividad de Dios, tanto en su iglesia como en nuestra vida, ¿no? Eso es lo que Dios nos dice entre su pueblo. Por lo cual salid, ¿no? En medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Todopoderoso. Y me gusta, y ahora Pablo dice, así que, amados, si tenemos tales promesas, ¿no? Si tenemos tales promesas, nosotros, ya te digo, a veces humanamente como hombres, pensando como hombres, solamente sabemos reclamar las promesas de Dios, ¿no? El hombre, no reivindicarlas, cuando realmente con las promesas, lo que Dios intenta es reivindicar su derecho sobre nuestra vida. Eso es lo que está hablando. Así que, teniendo estas promesas, porque las promesas, ¿para quiénes son? Son para los hijos, ¿no? Y si hoy soy hijo, es que reconozco que un día en la cruz, Jesús que me compró. Y soy, ¿qué? Suyo, soy suyo. Eso es lo que Dios nos recuerda con las promesas. Que podemos realmente ¿no? alentarnos con eso y decir que soy hijo de Dios. Que Dios quiere habitar, andar, hacer. No, yo no puedo, ya lo de antes, fuera, ¿no? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionándonos en la santidad y que en temor de Dios, ¿no? Vemos claramente cómo aquí lo pone en el pasaje. Tenía un versículo yo en Isaías, a ver si lo encuentro, que también quería que lo leamos. Sabemos que las promesas, en el puerto dice, id, ¿no? Cuando le dijo a su discípulo, yo estaré con vosotros que todos los días, ¿no? Es el deseo, es el anhelo, ¿no? Ahí le dijo, bueno, yo haré lo que he prometido, dice, pero no estaré no estaré con vosotros. ¿Tú crees que realmente una persona por la eternidad, vamos a estar toda la eternidad con Cristo? Si yo hoy no deseo estar con Cristo, ¿tú crees que voy a desear estar toda la eternidad con Dios? ¿No? Si hoy mi deseo no es estar con Cristo, si hoy no es conocerle, esa es la gracia, ¿no? Eso es lo que Moisés conocía, eso es lo que un hijo de Dios conoce, eso es lo que realmente desea y dice, yo sé que hallar gracia no es que no, es que que te conozca, que pueda haber esa obra, ese querer, ese hacer en mi vida, donde tú me empujas cada día a vivir en lo que tú enseñas, ¿no? En Isaías, creo que es en el 66, si no me equivoco, versículo lo dejamos.
en 66, en 1 y 2, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado ¿de qué? De mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de qué? De mi reposo. Mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es el pobre y humilde del espíritu y que tembla, que tembla mi palabra, ¿no? Y ahí vemos como otra vez, ¿qué vamos a hacer nosotros para impresionar a Dios? ¿No? Impresionar a Dios, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo para impresionar a Dios? ¿No? Y aquí vemos una vez más cómo Dios ha hecho una salvación donde Él quiere, dice, habitar. ¿Pero dónde? En la persona que realmente lo que Dios dice, y eso es la gracia, que se lo toman en serio. Esa es la persona que tiene gracia en su corazón. Esa es la persona que se ha encontrado con la cruz, que se ha encontrado con la salvación. Una persona que ve la palabra de Dios y Dios le dice, quítate los atavíos y te lo quitas. Y Dios te dice, ven y vienes. Y cuando no lo haces, no, has experimentado lo que es. No, es estar en la presencia, de estar en la gracia de Dios. Es lo que tu corazón desea, es lo que tu corazón busca, ¿no? Y ese es mi ánimo, ¿no? Que como cristianos no me tiene que dar igual cómo ando, ¿no? No, necesito ver a Dios, ¿no? Ahí no lo hemos leído, pero el versículo después de que cuando Moisés le ruega, si tu presencia no me acompañe, no quiero ir a ningún lado. Y dice después, porque ¿cómo van a ver la gente que somos un pueblo de qué? De Dios si tú no estás qué? Entre nosotros. Al final, si Dios no está, todo lo demás, ¿no? Es como dicen, en vano trabajan todo es vano si Dios qué? Si Dios no edifica, si Dios no hace. Es que toda nuestra vida está ahí en su gracia, en su misericordia, en su obra. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve